Vamos a revisar el taller 4 de segundo principio y entropía. Primer ejercicio nos dice la densidad del nitrógeno en condiciones normales es de 0,00251 gramos por cc. Determinar la variación de entropía específica que resulta al comprimirlo isotérmicamente hasta que su densidad alcanza el valor de 0,001751 gramos por cc. Tenemos un proceso eh, isotermo, por lo tanto, calor igual trabajo, por lo tanto, delta S, que es la integral de dQ partido por T, se puede escribir como 1 partido por T por la integral de dQ, es decir, calor partido por trabajo, o sea, calor partido por temperatura, lo que es lo mismo, trabajo partido por temperatura. El trabajo en un proceso isotérmico de un gas ideal es nRT, logaritmo de V2 partido por V1. En términos específicos sería RT, logaritmo de 2 partido por V1, dividido por la cantidad de moles, partido por la temperatura. Esto es R, logaritmo de el inverso de los volúmenes, ya sean específicos o no, es la razón de las densidades. La densidad es el inverso del volumen específico. Por lo tanto, esto si es V2 partido por V1 lo podemos escribir como ρ1 partido por ρ2. Por lo tanto, aquí es simplemente cosa de reemplazar R, 8,31 Joule por mol Kelvin, logaritmo de ρ sub 1 partido por ρ sub 2, que tiene ese valor de 0,001251 partido por 0,001751. Eso nos da menos 2,79 Joule por mol Kelvin. El ejercicio número 2 dice calcular la versión de entropía de un mol de gas ideal que inicialmente está a 0 grados Celsius cuando se calienta a presión constante de 0 a 100, cuando se calienta a volumen constante de 0 a 100. Se comprime adiabáticamente y reversiblemente hasta que su temperatura alcanza los 100 grados Celsius. De estas tres formas. C sub P hay que considerarlo como 20 joules por grado Kelvin mol. En el caso A presión constante sería N por C sub P, logaritmo de temperatura final partido inicial, reemplazamos los valores, un mol, 20 joules por Kelvin mol, logaritmo de 100 partido por 0, grados Celsius, obviamente en Kelvin, 6,24. Para la parte B, tenemos que ocupar esta expresión análoga a la parte A, ¿no es cierto? Para volumen constante, delta S, Cn, C sub V, logaritmo de temperatura final partido por inicial. Como no tenemos C sub B, sí podemos aplicar la ley de Mayer, que dice que C sub P menos C sub B es R, por lo tanto, C sub B es C sub P menos R. Y eso, reemplazándolo acá, nos da 3,65. En el caso C, tenemos un proceso adiabático, por lo tanto, delta S es 0, porque el calor es 0. Ejemplo número 3, un ejemplo bastante común. Dice calcular la variación de entropía que tiene lugar cuando 10 gramos de hielo a 0 grados Celsius se añaden a 50 gramos de agua a 40 grados Celsius en un vaso aislado. Y calor de fusión 334,4 Joule por gramo. Y el C sub P del agua, considerémoslo como 4,186 Joule por grado Kelvin. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Los 10 gramos de hielo se van a fundir y posteriormente estos 10 gramos de agua subirán su temperatura hasta una temperatura de equilibrio T sub P. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua que estaba inicialmente a 40 grados Celsius, esos 50 gramos, van a bajar su temperatura, perdón, a 40 grados Celsius, van a bajar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio T sub P. El calor entregado por los 50 gramos de agua al enfriarse serán utilizados por el hielo para fundirse y después para elevar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, esto lo podemos expresar, este balance de energía, M1 C sub P por 40 menos T. Este es el calor que entrega los 50 gramos de agua enfriándose de 40 hasta T sub E. Obviamente yo debería escribir esto al revés, temperatura final menos inicial, pero como vamos a igualar calores positivos con calores positivos, escribo este delta T aquí en forma positiva.
Ese calor que entrega el agua al enfriarse lo ocupa el hielo para fundirse primeramente, y ese calor es M por el calor latente de fusión, y después ese hielo fundido que está a 0 grados Celsius eleva su temperatura, por lo tanto ese calor es M por calor específico por delta T, donde T sub B sería la temperatura final. Este delta T está escrito como final, menos inicial como corresponde, porque es calor positivo. Reemplazamos los valores 50, 4,186, 40 menos TE, acá 10 gramos por 334,4, que es el calor de fusión, más los 10 gramos por 4,186, porque ahora ya este hielo fundido es agua, y este es el C sub P del agua, por T sub E menos 0. Aquí tenemos una ecuación para T sub E. Si se resuelve, nos da que T sub E es 20,02 grados. Este es un ejemplo típico. Primero hay que calcular la temperatura de equilibrio y después empezar a calcular los delta S de cada uno de los sistemas o cuerpos. El delta S del hielo, primero, el delta S del hielo, ¿no es cierto?, sería el calor partido por la temperatura. Sería 10 por 334,4, que es el calor de fusión, por los 10 gramos que se están fundiendo, partido por 0 grados, porque a esa temperatura se produce el cambio de estado, 12,25. Después el delta S del hielo fundido, o sea, de esa agua que le da su temperatura de 0 hasta T sub B, que en este caso es 20,02 grados, sería M por C sub P, logaritmo temperatura final partido por inicial, 10 por 4,186, logaritmo de 293,02, que son los 20,02 grados Celsius, partido por los 0 grados Celsius. Eso nos da 2,92 Joule por Kelvin. Después tenemos delta S del agua, nuevamente ms sub p, logaritmo de todo partido por T1, todo sucede a presión constante, 50 por 4,186, temperatura final 20,02, 93,02, partido por temperatura inicial, que era 40 grados Celsius. Obviamente esto nos va a dar negativo, menos 13,81. Al sumar nos va a dar estos tres valores, el 12,25, el 2,96 y el menos 13,81, nos da una variación total de entropía de 1,4 Joule por Kelvin. En el ejercicio número 4 tenemos la siguiente situación. Tenemos un dispositivo cilindro émbolo que contiene agua, que se utiliza para llevar a cabo el ciclo del motor de Carnot desde un estado inicial de 250 grados Celsius y una calidad del 20%. El fluido se expande en forma isotérmica hasta que alcanza la presión de 30 bar. A este proceso le sigue una expansión isentrópica hasta 150 grados Celsius, donde el fluido es vapor húmedo. Determinar las calidades del vapor húmedo en todos los puntos del ciclo, el calor, el trabajo neto y el rendimiento. Nosotros podríamos plantear esta situación como ciclo de Carnot en la zona bifásica. Tendríamos una temperatura inicial de 250 grados Celsius, esta es la isoterma, una temperatura T sub 1, una temperatura T sub 2, donde la isoterma se puede apreciar más abajo. De las tablas de vapor, la presión para la isoterma 1 de 250 es 39,73 bares, la tabla de vapor, y para 150 es de 4,578 bares. Nosotros podríamos pensar entonces que el ciclo está conformado por el proceso 1-2, que es un proceso isotérmico, que además es isobárico porque se está realizando el cambio de estado, desde un estado 1 con una cierta proporción de vapor baja hasta un estado 2 en que tenemos vapor saturado. Después tendríamos un proceso de expansión isentrópica, 2-3. Ese proceso 2-3 es un proceso isentrópico o adiabático, como ya hemos visto, donde se expande, aumenta su volumen y baja la presión. Después tenemos el proceso 3-4, que es un proceso isotérmico, nuevamente, de una, en el fondo, compresión o disminución del volumen en forma isotérmica en este caso. También variando la calidad del punto 3, que tendría un contenido mayor de vapor que el punto 4, es una condensación parcial. Y para cerrar el ciclo, el proceso 4-1, que sería una compresión isentrópica o adiabática nuevamente.
Pero ¿qué es lo que pasa? La presión que alcanza la primera expansión es de 30 bar y no 39,73, por lo que esa presión no alcanza, no se, se alcanza solamente en la región de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, el diagrama correcto es este, ¿no es cierto? El proceso 1,2 ahora, el punto 2 ya no está como vapor saturado, sino que está como vapor sobresaturado. Y todo el proceso 1,2, ¿no es cierto?, es un proceso isotérmico. Pero la última parte del proceso 1,2, desde vapor saturado al estado 2, es solamente isotérmico y no isobárico. A diferencia de la etapa de ese proceso entre 1 y el punto de vapor saturado. Por lo tanto, ese es el verdadero proceso que estamos en consideración ahora. Sería 1 o 2, siendo 2 un estado de vapor sobresaturado, 250 grados Celsius y 30 bar. Después bajaríamos de 2 a 3, donde en 3 entraríamos en la campana, ¿no es cierto? Tendríamos una, una mezcla líquido-vapor. Después 3-4 con una condensación parcial, donde bajamos fuertemente el contenido de vapor y a presión y temperatura constante de 150 grados Celsius. Y después cerramos el ciclo con el proceso 4.1, que es una compresión también isentrópica o adiabática, eh, estableciendo el ciclo termodinámico 1, 2, 3, 4, 1. De las tablas de vapor, ustedes lo pueden corroborar, nosotros sacamos para 150 grados Celsius, estos son los valores de entalpía del líquido, entalpía del gas. Recuerden que en la tabla esto aparece como H sub F, y esto es H sub G, el S sub F, que aquí le pusimos S sub L, 1,8418 kJ por kilo Kelvin, el S sub G 6,8379 kJ por kilo Kelvin. Revisen eso, que efectivamente lo puedan apreciar de esa manera en las tablas de vapor del agua. Esto es tabla de temperatura, ¿no es cierto? 150 grados Celsius estaríamos, ¿no es cierto?, en la isoterma T2. Por lo tanto, de la tabla también nos tiene que corroborar que esa presión de saturación es 4,578 bares. Para 250 grados Celsius, estos son los valores de entalpía y de entropía. Eso es para 250 grados Celsius. Estamos en el fondo determinando los valores del punto de líquido saturado y vapor saturado. Recuerden que eso solamente nos entrega la tabla de vapor, las tablas termodinámicas. De las tablas de vapor sobrecalentado, aquí se ha extraído esa imagen para 250 y 30 bar. Tenemos que interpolar porque 250 no lo tenemos exactamente. Está entre 240 y 280. Para eso interpolamos, eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Aquí está la expresión ya construida de la interpolación. 280 menos 240, esa 250 menos 240 como 2941,3 menos 2824,3, esa H2 menos 2824,3. Revísenlo, hemos hecho varias veces las interpolaciones. Es simplemente trazar una recta, ¿no es cierto? Igualar la pendiente de este trío de puntos a fondo para poder determinar uno de los valores intermedios. En este caso, el H2 nos daría 2853,55. De la misma manera interpolamos la entropía, 6,281425. Obviamente estos valores tienen que estar intermedios a los valores extremos de acá, 240 y 280. Aquí tenemos la entropía 2824, 2941, esto nos da 2853. Está bien, está entre medio. Y en el caso de la entropía, 6,28 está entre 6,22 y 6,44, también está correcto. Determinamos entonces las propiedades del punto 1. Recordemos cuál era el punto 1, ¿no es cierto? Vapor, mezcla líquido-vapor, ¿no es cierto? A 250 grados Celsius y 39,73 bares. Y nos dicen acá algún dato, ¿no es cierto?, que tiene una calidad del 20%. Perfecto. Por lo tanto, aplicamos esa calidad acá, aquí. Determinamos las propiedades del punto 1, ¿no es cierto? H1 sería X1 por HG más 1 menos X1 por el H del líquido.
sería 0,2, que es el 20%, por 2801,5, ¿no es cierto?, que era el valor de la entalpía del gas A en el punto 1, ¿no es cierto?, acá, aquí, en el punto 1, ¿no es cierto?, que es a 250 grados Celsius, aquí está, 2007, esa es la temperatura del gas, a 150, ¿no es cierto?, 2801, aquí está. ¿Ya? Y así se reemplazan estos valores. La del líquido era 1085, aquí está 1085, igual 1428,62. Hacemos de la misma forma la determinación de la entropía, x1 por la entropía del gas, más 1 menos x1 por la entropía del líquido, 0,2 por 6,073, que es la entropía, acá está, 6,073, y la entropía del gas y la entropía del líquido 2,7927. Lo reemplazamos acá, aquí, aquí en esta expresión de aquí, y encontramos que la entropía del punto 1 es 3,44876. Después determinamos las calidades del punto 3 y punto 4, como la entropía de 4 es igual a la entropía de 1. Acá está, ¿no es cierto? El proceso 4.1 es un proceso isentrópico, las entropías son iguales, por lo tanto la entropía de 1 que calculamos recién es igual a la entropía del punto 4, del estado 4. Por lo tanto, aquí, S4 igual S1 igual 3,44876. Con la expresión que ya hemos utilizado, calculamos la calidad del punto 4, que nos da 0,3216. Con este valor podemos determinar la entalpía del punto 4, aplicando X4 por el H del gas, más 1 menos X4 por el H del líquido. Reemplazamos 0,3216 por 2746,5, que es la entalpía del gas, según vimos en la tabla de vapor, más 1 menos 0,3216 por 632,2. Eso nos da 1312,16. Esto sucede en la isoterma de acá abajo. Esto es a 150 grados, ¿no es cierto? Aquí están los datos a 150 grados al principio, ¿ya? La entalpía del gas 2746, la entalpía del líquido 632. ¿Ya? Aquí está. 2746 aquí. En H4. 2746,5 y 632. Para corroborar. Hacemos lo mismo para la calidad del punto 3. Aplicamos la condición de que S3 es igual a S2. El proceso 2,3 que está aquí, ¿no es cierto?, es un proceso isentrópico o adiabático, por lo tanto la entropía del punto 2 que ya interpolamos en la tabla de vapor sobresaturado es igual a la entropía del punto 3, por lo tanto ahí calculamos el X3 que está aquí, X3, con la regla que ya hemos aplicado, S3 menos SL partido por SG menos SL. Reemplazamos los valores, nos da 0,889. Con esta calidad calculamos el H3, X3 por HG, más 1 menos X3 por HL, 0,889 por 2746, ¿cierto? Y 1 menos 0,889 por 632, siendo esta entalpía la del vapor y la del líquido respectivamente a 150 grados Celsius, que es lo que anotamos aquí, perdón, a 250 grados Celsius, que es lo que anotamos aquí a principio, ¿no es cierto? Porque estamos en el punto 3. Eso sucede a 150 grados Celsius. Perfecto, y así vamos avanzando, porque calculamos todos los valores que necesitamos. Aquí ya calculamos H3, 2511,81. Determinamos los flujos de energía ahora. El proceso 1,2 es isotérmico, por lo tanto, en este proceso 1,2 completo, ojo con esto, muy importante. El proceso 1,2, como decíamos, tiene una parte que es isotérmica e isobárica, que es del 1 a justo la campana en la zona de la línea de vapor saturado. Esa parte es isotérmica e isobárica, pero después, entre ese punto y el punto 2, es solamente isotérmica, no isobárica. Por lo tanto, el calor entre 1 y 2 no es delta H. Lo que sí es
T por delta S. Siempre el calor en un proceso a temperatura constante se puede calcular como T por delta S aplicando el segundo principio. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es calcular el calor de esa forma. T por delta S. Ojo con eso porque el proceso es isotérmico. Por lo tanto, eso es lo que hacemos acá con mucho cuidado. Una vez que me pasé para acá. Ya. Q igual T por delta S. Q sub 1, este 1 por S2 menos S1. Ojo, aquí tenemos que expresar la temperatura, obviamente, en grados Kelvin. Y reemplazamos los valores de S2 y S1 que ya habíamos visto. 6,281425, 3,44876 y eso nos da 1481,48. El proceso 4.3 es isotérmico e isobárico, ese sí, ¿no es cierto? Este proceso de acá es isotérmico e isobárico, por lo tanto ese calor sí es el delta H. Por lo tanto, aquí podemos calcular Q sub 2 como H3 menos H4, 2511,81 menos 1312,16, 1199,65 kJ por kilo. Ustedes revisen después en detalle para que no se pierdan cómo fuimos reemplazando estos valores S2, S1, H3 y H4 y todos los otros según los cálculos anteriores. El rendimiento, por lo tanto, va a ser el calor partido por, o sea, el trabajo partido por Q sub 1. Ese trabajo se puede escribir como Q sub 1 menos Q sub 2, como decíamos. Aquí estamos reemplazando los valores que ya hemos encontrado. ¿Ya? Esto nos da 0,19. Debe dar lo mismo que calcularlo con las temperaturas, porque sabemos que esta relación se cumple en un ciclo de Carnot. Por lo tanto, si lo hacemos con las temperaturas, T sub 1 menos T sub 2 aquí da lo mismo restarlo en grados Celsius o en grados Kelvin, pero abajo, ojo, tiene que estar en grados Kelvin. Entonces a los 250 le sumamos 273 y nos da 0, aquí falta el punto, la coma, 0,191, levemente diferente.